Las especies evolucionan, adaptándose a los cambios. Incluso, algunas se convierten en otras especies. Esto ocurre gracias a diversos mecanismos evolutivos, pero antes de adentrarnos en ellos, debemos repasar algunos conceptos. Definiremos individuo, población y especie. Un individuo es un organismo capaz de realizar todas sus funciones vitales autónomamente. Una población es el conjunto de individuos de la misma especie que coexisten en el mismo lugar y tiempo. Y una especie es el conjunto total de individuos que se pueden aparear entre sí y tener descendencia fértil. A su vez, es la suma de todas las poblaciones de dicho organismo. Es fundamental también saber que todos los seres vivos están conformados por células. Puede ser una sola, organismos unicelulares, o pueden ser muchas células, organismos pluricelulares. Y cada una de estas células posee la información genética que en conjugación con los estímulos del ambiente determinará cómo será ese ser vivo. Para saber de dónde viene la información genética que posee un individuo, debemos comprender cómo los seres vivos se reproducen. Lo hacen de dos maneras, reproducción sexual o asexual. La reproducción sexual es aquella en donde es necesaria la presencia de dos gametos, uno masculino y otro femenino. Y la gran ventaja que representa es que proporciona variabilidad genética. Con lo recién dicho, no debemos confundirnos. No se trata solo de macho o hembra, existen muchos organismos hermafroditas que pueden autofecundarse y sigue considerándose reproducción sexual, solo por el hecho de que presenta dos gametos. ¿Y de dónde salen los gametos? Los gametos se forman a partir de un proceso llamado meiosis, en el cual una célula se divide consecutivamente para dar lugar a cuatro células con la mitad de la carga genética, es decir, haploides, y a su vez todas distintas entre sí. Luego, durante el proceso reproductivo, los gametos masculinos salen de las gónadas para encontrarse con el gameto femenino. Este selecciona un gameto masculino y le permite ingresar. Cuando esto ocurre, forma una célula con carga genética completa, es decir, diploide. Y debemos saber que de esta única célula, que posee la mitad de los genes de cada uno de los progenitores, se da origen a un organismo completo. Cada gen existe dos veces en un individuo. A estas dos variantes les llamaremos alelos. El gen, en particular en este caso, es color de pelo, y pueden existir tantos alelos como colores existan. Particularmente este individuo posee un alelo para color café y un alelo para color negro. Acá vemos la expresión del alelo color negro y el alelo color café es silenciado. Esto quiere decir que el alelo color negro es dominante y el alelo color café es recesivo. Por lo tanto, con esto podemos entender que un individuo puede portar un gen sin expresarlo necesariamente. Ahora, solo nos falta comprender cómo ese gen que está presente en el material genético se transforma en una característica del individuo y a su vez la totalidad de la información se transforma en el individuo. Y para eso presentaremos el nuevo y mejorado dogma central de la biología molecular. Un gen X, parte del material genético, en forma de ADN, es transcrito a ARN. El ARN, a su vez, es traducido a una proteína, la cual sería el resultado final del proceso. A su vez, el ARN puede modificarse por el ambiente y volver al ADN para modificarlo. Este proceso se llama retrotranscripción. Finalmente, estamos hechos de millones de proteínas sintetizadas a partir de nuestros genes. Fácil, ¿no? Nah, mentira. Si es terrible peludo. Mejor les explico con una metáfora. El ADN es un gran libro de recetas para hacer proteínas y el ARN es la fotocopia de una página que finalmente se cocina y forma una proteína. Si esa fotocopia es modificada por el ambiente, podría eventualmente volver a ingresar al libro y cambiarlo. Dicho todo esto, comenzamos con la evolución. La evolución biológica es el conjunto de cambios en caracteres fenotípicos y genéticos de poblaciones biológicas a través de generaciones y que da origen a la diversidad de las especies. Se produce gracias a diversos mecanismos que veremos a continuación, los cuales permiten que las poblaciones ganen o pierdan alelos.
La mutación es el primer mecanismo evolutivo que veremos. A partir de él se generan nuevos genes azarosamente. Estos pueden transformarse en una característica o no, así como pueden ser heredados o no. En definitiva, todo es bien pinche azaroso. En una gónada, en este caso masculina, llamada testículo, se producen gametos, en este caso llamados espermatozoides. Cada uno de estos espermatozoides contiene el ADN para configurar la especie y un gen particular para que el organismo tenga 5 puntas, que sería lo natural en dicho organismo. Pero, producto de algún fallo azaroso de algún proceso, o quizás la exposición a energía capaz de modificar el ADN, como por ejemplo la luz ultravioleta, este gen muta y el alelo ahora configurará un espécimen con 6 puntas, que es un rasgo totalmente nuevo en la especie. Luego, el espécimen que posee el gen mutado es beneficiado por la selección sexual, es decir, lo eligen para parearse. Y justo, ese espermatozoide mutado fecunda al ovocito, siendo heredado un gen mutado y pasando a la siguiente generación. Producto de este evento llenísimo de azar, nace un individuo hexagonal en vez de pentagonal. Una pregunta lógica que nos podríamos hacer es, ¿una mutación es positiva o negativa para la especie? Y la respuesta es cuestión del azar. Puede favorecer o perjudicar al individuo, como puede ser completamente inocua. Un buen ejemplo es que para los humanos adultos tomar leche de vaca es nocivo, y siempre lo ha sido. Se produce indigestión y muchos tipos de malestares debido a la intolerancia a la lactosa. No obstante, una mutación en nuestro genoma, ahora presente en casi un 35% de la población mundial, permite esta ingesta, que resultaría entre comillas beneficioso para el ser humano, pero muy perjudicial para las vacas. La epigenética es otro mecanismo evolutivo que está directamente ligado con la aparición o desaparición de características, pero en este caso los genes continúan intactos. Aquí solo se activan o inactivan genes. ¿Y esto cómo ocurre? El ambiente es capaz de interferir a tal nivel en un individuo que mediante algún estímulo se producen moléculas que se adosan al ADN y que tienen la capacidad de bloquear o desbloquear un gen para que éste sea transcrito. Dichas moléculas, al estar presentes en todo el organismo, también afectan las gónadas y los gametos que allí se producen. Es por esto que las alteraciones epigenéticas pueden ser heredadas a la siguiente generación. Un buen ejemplo en el caso del humano es el gen ahorrador. Este gen nos era muy útil en antaño, cuando padecíamos hambre durante nuestra fase nómade, puesto que nos permitía absorber hasta el último nutriente de lo que ingeríamos. Pero, el ser humano inventó la ganadería y la agricultura, cuando se instaló y se volvió sedentario. A partir de ese minuto, el común de las personas que vivía en Occidente no pasó tanto tiempo de inanición, periodo sin ingesta de alimentos, por lo que los estímulos ambientales hicieron que este gen se fuera desactivando en gran parte de la población. Pero la injusticia social y las grandes crisis económicas se hicieron notar durante el siglo XX. En los años 20, 50 y 80 hubo hambrunas a nivel mundial y mucha gente reactivó dicho gen. El problema, en el siglo XXI, muchos de los descendientes de esas generaciones se alimentaban en base a carbohidratos refinados. Estos se absorben en su mayoría y generalmente terminan en enfermedades crónicas como la diabetes. El tercer mecanismo que veremos es la deriva génica, que es la pérdida estocástica de genes en una población. En la generación 1 aparece un gen producto de una mutación. En la generación 2, dicho gen fue traspasado a un individuo. En la generación 3, de los 3 descendientes del individuo que poseía la mutación, ninguno recibió ese alelo y por ende se perdió. En este caso es difícil dar un ejemplo en la especie humana, puesto que no sabemos con exactitud qué alelos se han perdido. Quizás hubieron humanos con hermosas cabelleras azules, quién sabe. Lo que sí sabemos es que la deriva génica en poblaciones muy grandes casi no tiene efecto, y esta aumenta su efecto en la medida en que disminuye el número de individuos de una población. El cuarto mecanismo evolutivo es el flujo génico.
Este resulta a partir de la migración, en donde una población gana genes a partir de la llegada de individuos de otra población. Si una población se separa en dos, después de mucho tiempo, estas dos poblaciones pueden ser bastante distintas, al estar sometidas a distintos estímulos ambientales o haber sido víctimas del azar. Dichas poblaciones pueden estar separadas geográficamente o estar muy lejos, pero a veces algunos individuos logran traspasar esas barreras y migrar a una nueva población. Si la o el individuo migrante logra reproducirse con un individuo de la nueva población, habrá conseguido traspasar sus genes a esta población. Si dichos genes son exitosos, con el tiempo pueden establecerse en toda la población y haber concretado el proceso evolutivo. Un excelente ejemplo actual es el color de piel. Inicialmente, todos los humanos éramos de tez oscura. Los y las que se mantuvieron en el continente africano mantuvieron esta característica. Quienes fueron cambiando el tono de su piel al migrar hace miles de años a otros lugares se adaptaron y aumentaron la variabilidad genética respecto al tono de piel del ser humano, lo cual es beneficioso. Pero lamentablemente, hoy en día, producto del cambio climático y la destrucción de la capa de ozono, aquellos que evolucionaron a tez de piel más clara ahora se ven perjudicados con los rayos ultravioletas del sol. Pero por suerte, gracias a la migración actual en Chile, reaparece este alelo que da color de piel negro, lo que en un futuro será beneficioso ya que las próximas generaciones habrán recuperado estos genes y tendrán más resistencia al sol. ¡Felicidades! Has llegado al quinto mecanismo evolutivo. En realidad, el único que la mayoría conoce, la selección natural. Este reconocido motor evolutivo hace referencia a las capacidades de los individuos de prevalecer ante la presión de selección, la que se entiende como un elemento del ambiente que genere una diferencia en la probabilidad de sobrevivencia de los individuos. Quienes sobrevivan se reproducirán y heredarán las características que les permitieron sobrevivir. En las poblaciones existe variabilidad genética. Esto quiere decir que encontramos diversos rasgos en los individuos, por ejemplo, el color de pelaje de un animal. En esta imagen vemos que el común de los individuos puede camuflarse ante la presencia de un depredador, que aquí estaría representando la presión de selección. Quienes no se adaptan mueren y no dejan descendencia, disminuyendo sus alelos en la población. En las generaciones venideras se mantiene disminuido o simplemente desaparecen. No obstante, los rasgos de los individuos no los hacen mejores innatamente. Si el ambiente cambia, debemos tener muy en cuenta que no existen los individuos más fuertes o más adaptables. Solo existen rasgos que se adaptarán a las circunstancias. Ejemplificar en humanos es difícil debido a que sobrevivimos principalmente gracias a la tecnología y no a nuestra biología. No obstante, hay un estudio que lleva los últimos 20 años tomando datos sobre la natalidad y resulta que se ha comprobado que las mujeres más bajitas y más gruesas están dejando más descendencia. Esto en un futuro generará que hayan más mujeres como ellas. De minuto, las investigaciones no han logrado concluir el porqué, pero sí pueden ratificar que este fenómeno va en alza. Y finalmente, al fin, hemos llegado al mutualismo y la cooperación. Este mecanismo es a partir de una relación beneficiosa para ambas o una de las partes y puede gestarse de manera intraespecífica, es decir, dentro de una especie, o de manera interespecífica, es decir, entre dos especies distintas. Dicho esto, dentro de una especie se pueden proteger individuos menos adaptados, permitiendo así que sus alelos se mantengan en la población. O incluso puede haber relaciones tan estrechas de simbiosis, ayuda mutua, que termine formándose un organismo nuevo, como es el caso de los líquenes, en donde una bacteria brinda la energía a partir de la fotosíntesis y un hongo brinda el soporte siendo este el hogar. Llevan tantos millones de años juntos que la ciencia está comenzando a considerarlos un solo organismo. Un muy buen ejemplo en los humanos es el cuidado que le damos a las personas que no tienen autovalencia y mediante terapia llegan a tenerla. Hemos visto casos en el show televisivo Teletón de personas que el día de hoy son autovalentes y tienen hijos. Es decir, gracias a la cooperación de otros individuos de su misma especie, sobrevivieron y procrearon.
Asimismo, podemos ver a nuestras mascotas, los perros, como ejemplo. Fieros cazadores de antaño, hoy prácticamente no se pueden alimentar por sí solos. Es decir, los lobos más dóciles evolucionaron a perros por la cooperación de los humanos. Y recuerda, no sobrevive el más fuerte, sobrevive el que tenga la suerte de adaptarse. Gracias por ver este video.